¿Qué tal amigos? Es un placer volver a vernos. El día de hoy vamos a hablarles sobre el sistema ABO, pero para poder entender este sistema ABO necesitamos saber primero generalidades en las que vamos a hablar sobre la base de este sistema ABO, que van a ser los antígenos y los anticuerpos. Bueno, básicamente vamos a hablar primero sobre qué es un antígeno. Anteriormente en otros videos ya los hemos mencionado, pero no cabe de más volverlo a mencionar que es un antígeno, y básicamente va a ser cualquier sustancia que haga que el cuerpo produzca una respuesta inmunitaria contra ella. Los antígenos van a incluir toxinas, sustancias químicas, bacterias, virus u otras sustancias de fuera del cuerpo, y estos antígenos van a provocar una reacción inmunitaria. Pero gracias a que se provoca esta reacción inmunitaria, gracias a los anticuerpos. ¿Y qué son los anticuerpos? Bueno, van a ser proteínas. Estas proteínas van a formar parte del sistema inmunitario que se van a encontrar en la sangre. Bueno, cuando reconocen sustancias extrañas para el organismo como los virus y las bacterias o sustancias, los neutralizan o también los atacan. Básicamente va a ser esta la función del anticuerpo, que va a ser el encargado de reconocer al antígeno para formar la que es la reacción inmunitaria contra esta. Entonces, ¿cómo se da este reconocimiento antígeno-anticuerpo? Bueno, básicamente se va a dar por la reacción de complementariedad. ¿Y cómo se da esto? Pues gracias a que se efectúa a través de múltiples enlaces no covalentes entre una parte de lo que es el antígeno y los aminoácidos del sitio de unión del anticuerpo. Entonces, la reacción se va a caracterizar por ser específica, rápida, reversible y espontánea. Entonces, como yo les mencioné, esta reacción de antígeno-anticuerpo se va a dar gracias a la reacción complementariedad. Entonces, que se va a dar por las partes del antígeno y los aminoácidos del lugar del anticuerpo que se ve aquí. O sea, estos dos se unen y gracias a esto se da la reacción antígeno-anticuerpo. Características y generación de los epítopos. El sistema inmunológico puede generar múltiples anticuerpos contra múltiples epítopos, pero existen epítopos dominantes para un antígeno determinado. En los epítopos reconocidos por los linfocitos B, para la generación de anticuerpos suelen ser regiones accesibles y exteriores del antígeno con propiedades, así como que son hidrofílicas, con movilidad conformacional, con continuidad secuencial de los antígenos péptidos y la continuidad no secuencial. En los antígenos proteínicos intactos pueden ser hidrolizados por las proteasas del sistema inmunológico para integrar epítopos conformacionales y secuenciales, lo que esto va a contribuir a la formación de fragmentos con diversos tamaños y gran flexibilidad. La flexibilidad de los estados conformacionales parece favorecer la posibilidad de encontrar los parátopos adecuados de los anticuerpos al permitir el acceso de varias posibles geometrías de enlace, donde un péptido que presenta movilidad conformacional expone diferentes regiones de su epítopo. En la geometría del enlace, esto va a permitir la selección de parátopos con un mejor enlace de afinidad, donde la variabilidad o la variación en los epítopos se van a acompañar a la variación de los parátopos, donde cada epítopo es una superficie con propiedades electrostáticas y químicas propias, aunque algunas veces pueden existir epítopos relacionados con propiedades similares y un mismo parátopo va a poder reconocer y enlazar epítopos similares con diferentes constantes de afinidad. Vamos a tener a la valencia. Este va a ser el número
de parátopos que porta cada tipo de anticuerpo, donde las estructuras básicas funcionales de los anticuerpos va a adoptar una formación de Y va a aportar dos parátopos. En cada brazo de la Y va a contener un parátopo donde las IgG, IgD y IgE tienen valencias de 2, ya que su unidad biológica va a ser de una unidad básica de los anticuerpos. Vamos a hablar de la avidez. La avidez también va a ser conocida como la afinidad y esta va a ser la fuerza de unión de un anticuerpo con su antígeno. Y en términos de un antígeno único y monovalente, este se va a unir a un sitio único de enlace. Bueno, la avidez va a hacer referencia a la fuerza de unión de una molécula con más de un sitio de unión. Dicho de otro modo, la avidez es la fuerza con la que un anticuerpo multivalente, como vemos en la imagen, se une a un antígeno multivalente. Y por lo regular, el término se aplica a la interacción de un suero, por ejemplo, de un individuo que va a estar inmunizado y pues en su suero va a contener una cantidad grande de anticuerpos y pues también vamos a necesitar la interacción de un antígeno multivalente. La avidez va a depender de la afinidad individual de cada anticuerpo único y por lo cual este va a presentar un conjunto con una fuerza mayor que a esto en sí es lo que se le va a llamar avidez, que va a ser la suma de las afinidades. Vamos a tener una valencia de los anticuerpos que va a ser muy importante para la avidez, ya que las interacciones entre ambas regiones, en este caso como vemos en nuestro cuerpo, de las regiones FAB, van a ser lo que van a elevar la avidez. Por otro lado, van a existir otros factores como la disponibilidad, la concentración y la distribución que van a, del antígeno, que van a afectar directamente la avidez, ya que todos estos anticuerpos van a ser policlonales y van a formar complejos estables. Como vemos en esta imagen, vamos a ver que estos anticuerpos van a tener una habilidad que va a ser capturar a los antígenos, que van a ser células bacterianas o partículas virales, y van a formar redes de complejos inmunes estables que más bien van a tener sentido en las IgM, porque estas van a tener una valencia de 5, por lo cual van a tener una facilidad para capturar a estos anticuerpos. Variables que afectan la formación del complejo antígeno-anticuerpo. La formación del complejo antígeno-anticuerpo y su estabilidad puede ser afectadas por variaciones en las constantes físico-químicas del medio, como el pH, concentración del buffer, la fuerza iónica, la presencia de solventes o detergentes alcoholes y la temperatura. Principalmente los factores más relevantes para la interacción son la temperatura, el pH y la fuerza iónica. Aunque la presencia de solventes suele afectarla de modo considerable, tanto la elevación de la concentración de sal como las variaciones de pH pueden interrumpir la unión del complejo antígeno-anticuerpo. Lo anterior se logra por medio del debilitamiento de las fuerzas electrostáticas, entre estas los puentes salinos y puentes de hidrógenos. Un método común utilizado para que el anticuerpo libere su antígeno es el incremento de la salinidad. Empleo de anticuerpos como reactivos de separación e identificación. Las técnicas de inmunoprecipitación e inmunoaglutinación aprovechan la reacción antígeno-anticuerpo según las condiciones particulares de la muestra. Muchas de estas técnicas consisten en el acoplamiento de los anticuerpos con alguna matriz artificial sólida, por ejemplo las resinas y placas, o soluble entre estas partículas esféricas de diversas tallas. Otras técnicas experimentales para la investigación usan conjugados covalentes de anticuerpos con enzimas, o los marcan con moléculas especiales como la biotina, que esta es capaz de enlazarse a la adipidina, o cromóforos, que les permiten acoplar algún mecanismo colorimétrico de detección. Inmunoprecipitación. La inmunoprecipitación consiste en el uso de anticuerpos para seleccionar y separar de una muestra compleja un antígeno específico. La muestra
Por lo general es un listado celular proveniente de una biopsia o de cultivos celulares, pero también puede ser de cualquier líquido biológico como plasma, suero o orina. Es posible que el antígeno sea de un grupo funcional, alcohol, éster, cetona, etc., un péptido o proteína, o incluso complejos de proteínas. El antígeno puede estar marcado con anterioridad como un precursor radiactivo, el cual fue adicionado con anterioridad al cultivo celular e incorporado al antígeno. Aunque no siempre es necesaria esta técnica adicional, la muestra requiere tener el antígeno soluble para ser capturado por el anticuerpo, por lo que las células lisadas, los anticuerpos se adicionan a la muestra y ésta se incuba para dar tiempo a la formación del complejo antígeno-anticuerpo. La inmunoaglutinación es de algún modo similar a la inmunoprecipitación. Funciona bajo los mismos principios, pero la diferencia consiste en la localización del antígeno. En la inmunoprecipitación, la condición es que el antígeno esté libre y soluble para que éste genere la precipitación. En la inmunoaglutinación, los antígenos forman parte de la superficie de alguna partícula, ya sea células fagocíticas, glóbulos rojos, bacterias, partículas subcelulares como las plaquetas o partículas artificiales como el látex, y la interacción con sus anticuerpos conduce a la aglutinación. La aglutinación funciona mejor cuando la partícula tiene altas cantidades de antígenos en su superficie. En este sentido, los anticuerpos con mejores prestaciones para la inmunoaglutinación son las IgM, por tener una valencia más alta que las IgG. El uso de IgG debe ir acompañado de alguna estrategia que permita la aglutinación, como el uso de partículas de látex recubiertas de IgG empleadas para atrapar antígenos solubles y luego el uso del IgM para inducir a la aglutinación. Ahora veremos el sistema ABO. En los eritrocitos tienen antígenos en la superficie de su membrana y en el plasma existen anticuerpos que esos pueden reaccionar al antígeno del eritrocito y destruirlos, como si fuesen agentes invasores. Para esto existen antígenos responsables de estas reacciones. En el sistema ABO de antígenos y el sistema RH vamos a ver los diferentes tipos de sistemas que van a tener. Pero para esto veremos un poco de historia y saber quiénes fueron los que le dieron tal descubrimiento. En la historia vamos a tener al primer personaje, Landsteiner, que hizo una importante contribución a la medicina al descubrir comienzos del siglo XX los grupos sanguíneos ABO. 40 años después, el factor RH. Este descubrimiento permitió realizar transfusiones sanguíneas seguras que cada día salvan miles de vidas. El siguiente personaje es el Dr. Paul Ehrlich, que postuló la teoría de la cadena lateral para explicar la formación de los anticuerpos. Ehrlich postuló que la célula formadora de anticuerpos poseía distintas moléculas de anticuerpos en su superficie. Más tarde, Ehrlich desacreditó su teoría al encontrar que se podían obtener anticuerpos contra gran cantidad de sustancias y que era imposible que una sola célula tuviera la especificidad para todas. En el sistema ABO existen dos antígenos en la superficie de los eritrocitos, el antígeno A y el antígeno B, que esas serán llamadas aglutinógenos. En los anticuerpos, estas van a reaccionar con el antígeno y estas van a ser llamadas aglutininas. Para esto se van a clasificar 4 tipos principales de sangre de ABO. Estos van a depender de la presencia o falta de los dos tipos de aglutinógenos que habíamos visto, de tipo A y tipo B. Cuando estos no van a ser presentes ni en el aglutinógeno A ni en el aglutinógeno B, vamos a tener que el tipo sanguíneo va a ser tipo O. Cuando tenemos que se presenta el aglutinógeno A, es de sangre de tipo A. Cuando tenemos la presencia del aglutinógeno tipo B, entonces tenemos el tipo sanguíneo tipo B. Y cuando presenta el aglutinógeno AB, vamos a tener que la sangre es de tipo AB. Cuando hablamos de la terminación genética de los aglutinógenos, se tendrán 3 alelos, los cuales esos van a tener un gran significado de 3 formas diferentes del mismo gen. Estas van a tener la presencia de 3 alelos diferentes que van a significar que van a existir 6 combinaciones posibles de los alelos. Vamos a tener al AB, OB, B y B, o A y A, o O.
y estas combinaciones se le conocen como genotipos. Y cada persona tiene uno de los 6 tipos que existen. Cuando hablamos de aglutininas se van a referir cuando el aglutinógeno tipo A no está presente en los eritrocitos de una persona, pero aparece en el plasma de los anticuerpos como aglutininas ATA. Y cuando el aglutinógeno del tipo B no está presente en los eritrocitos de una persona, aparecen en el plasma anticuerpos como aglutininas anti-B. En el grupo sanguíneo de tipo AB no van a contener aglutininas ni de A ni de B. En el proceso de aglutinación es cuando se empareja más la sangre y se mezclan aglutininas anti-A y anti-B con los eritrocitos que contienen aglutinógenos A y B. Los eritrocitos se van a aglutinar como resultado de la unión de los eritrocitos debido a que las aglutininas tienen 2 sitios de unión de tipo IgG y 10 sitios de unión de tipo IgM. Una aglutinina simple puede unirse a 2 o más eritrocitos al mismo tiempo, haciendo así que las células se agrupen, lo que es el proceso de aglutinación. En la deformación física de las células o el ataque de los leucocitos o fagocíticos destruyen a las membranas y las células aglutinadas, lo que va a liberar a la hemoglobina al plasma, y esas van a recibir el nombre de hemólisis de los eritrocitos. Hablemos sobre el sistema RH. El sistema RH va a estar constituido por 2 proteínas estructurales que van a ser de los glóbulos rojos. Este nombre del sistema RH le fue dado gracias al mono macaco rhesus, en el cual se experimentó y se dio lugar a este sistema, y este fue descubierto en 1940. Bueno, va a estar compuesto sobre todo por los antígenos C, D y E, aunque en su mayoría se utiliza más el D. Bueno, este no se ha detectado en elementos distintos a los eritrocitos, y el término RH positivo, como se usa, va a significar que el individuo tiene un aglutinógeno D. Como vemos en la imagen, tenemos a nuestros 2 sistemas, RH positivo y negativo, pero en el RH positivo vemos que en la superficie del eritrocito va a contener antígeno D. Esta va a ser la proteína que no va a estar glucosilada y su función aún se desconoce. En el sujeto RH negativo no va a poseer antígeno D y se va a desarrollar la aglutinina anti-D. De igual manera volvemos a poner esta imagen y vemos la diferencia entre el positivo y el negativo. Estos pues va a estar dado gracias al momento en el que se inyectan células D positivas para que pueda llevar a esta reacción. Y en algunos estudios se ha dado lugar de que el 85% de los caucásicos van a ser D positivo. Un ejemplo que manejan muchas bibliografías o varios artículos van a ser el ejemplo de la madre RH negativo y el embarazo. En este caso vamos a tener que una madre con un grupo sanguíneo de RH negativo va a estar en un embarazo y el feto va a estar en formación, va a ser RH positivo. Lo que va a pasar es que la madre tiene una respuesta inmune ante esto y va a generar anticuerpos para poder atacar a este agente extraño, en este caso, que va a ser el bebé con el RH positivo, pero no va a tener esa alta probabilidad de poder atacarlo efectivamente. Por ende, puede que ese bebé nazca bien y que de alguna manera no le haga daño, pero si esta madre vuelve a embarazarse y su bebé nuevamente es RH positivo, entonces va a generar que la sangre del bebé que no va a estar mezclada con la madre, y después va a generar un evento sensibilizante, que en este caso va a ser que la sangre del bebé va a entrar en contacto con la sangre de la madre, y la madre va a tener anticuerpos anti-D, porque como sabemos va a ser RH negativo, que estos van a poder atacar ya en este caso al bebé, y esto se le va a llamar eritroblastosis fetal.